en este primer taller de preparación para la prueba Saber Pro. Yo pienso que el hecho que ustedes puedan sacarle su tiempo, que es un sacrificio, que a veces tenemos otras actividades que más que cumplimos son con las que tenemos espacio académico matriculado, vamos a la tutoría, pero esto es un taller adicional que ya es la responsabilidad y el compromiso de cada una de ustedes para que asistan a estos talleres. Yo pienso que el hecho que ustedes se puedan preparar para la prueba Saber Pro es algo fundamental para que su desempeño pues sea de alta calidad. Entonces yo traje una pequeña presentación para que ustedes la observen y hagan comentarios al respecto. Posteriormente vendrá el profesor Jason, que va a hacer un pequeño taller para que ustedes pues vayan preparándose en esa prueba. Y cerramos pues diciéndoles algunos encuentros que hay. Claro que algunos me van a las 10, ¿no? A las 9 pasaditas. Entonces, de una vez les voy a dar estos avisos parroquiales. El primer taller presencial, digamos allá en la 72 con décima, va a ser de 5 a 7 de la noche, los miércoles. Las personas que no puedan asistir, miramos qué estrategia utilizamos para que ustedes puedan tener esta información. Y empezamos, el primer taller lo vamos a empezar con el taller de investigación, ¿sí? Que está relacionado con el razonamiento cuantitativo. También vamos a ubicar en el aula virtual, yo creo que en la semana del 29, un curso en cada uno de en su aula virtual. Es un curso de lectura crítica. Estamos hablando con ciencias y tecnologías que tienen un curso de razonamiento cuantitativo para ver si ustedes también los podemos matricular en ese curso para que ustedes hagan ejercicios en esa plataforma de ese curso virtual. Inicialmente vamos con el de lectura crítica y el segundo, razonamiento cuantitativo, que ya estamos en diálogo con ciencias y tecnologías para que nos permitan que ustedes estén ahí. Entonces estén atentas de su aula virtual, ¿sí? Que ahí van a encontrar esos dos cursos, porque a veces decimos, uy, ¿estos dos cursos de dónde salieron? No, son los dos cursos que les vamos a ubicar para la preparación de la prueba Saber Pro. Entonces, los que puedan asistir el próximo 29 de agosto de 5 a 7 de la noche, allá en la 72 con décima, los espero. Los que no, entonces me escriben un correíto y yo miro qué estrategia utilizo para poderles enviar la información. Pero el ideal es que puedan estar, porque se hacen diferentes ejercicios que ustedes van como despejando dudas en relación con la prueba. Como les decía al principio, entonces, yo traje una presentación. Esta presentación también se las puedo enviar al correo. A todos los que están aquí fue porque recibieron mi correo. Sí. Perfecto, o sea que está bien, ¿sí? Porque hay algunos que de pronto no lo reciben porque está mal el correo. Bueno, entonces es importante que ustedes como que empiecen a identificar qué es la prueba Saber Pro antes de CAES. Por ejemplo, a Nelson, el compañero que nos está colaborando, le preguntaron, pero ¿cómo ustedes por qué presentan ECAES? Si eso ya no es, ¿no? ¿De cuándo? Y entonces decía, ay, yo no sé. Y ahora él se dio cuenta que antes la denominación era ECAES, ahora es Saber Pro, ¿cierto? Acuérdense que Saber es para los de noveno, Saber 11 es para los chicos que ya están para terminar y Saber Pro son los que van a terminar pues en su carrera profesional. Entonces, ¿qué significa esa prueba? Es la evaluación que se realiza mediante exámenes externos estandarizados sobre la formación que se ofrece en los distintos niveles de servicio educativo. ¿Qué quiere decir? Que esa prueba va a permitir identificar cuáles son las competencias, ¿cierto?, sobre diferentes, las pruebas que les van a hacer a ustedes y cómo la universidad verdaderamente los está preparando una formación de alta calidad. Está compuesta por módulos,
Está compuesta por los módulos de competencias genéricas y módulos de competencias específicas. El módulo de competencias genéricas es aquella que desarrollan todos los estudiantes sin distinción de su área de conocimiento, o sea, todos los estudiantes de todo el país que están en pregrado van a presentar pruebas genéricas, van a ver cuál es el desempeño y las competencias que ustedes tienen en esas pruebas genéricas. Mientras que las específicas se aplican según los grupos de programas que caracterizan las formaciones similares, es decir, los de licenciatura en educación religiosa, los de teología, los de inglés, los de infantil, ¿cierto? De los de humanidades. Todos esos programas les van a preguntar específicamente en su campo de formación. ¿Cuáles son los objetivos de esta prueba? Es evaluar y propiciar un reporte del grado de desarrollo de habilidades, de competencias generales y particulares de estudiantes que han aprobado el 75% de sus créditos en su carrera profesional. Quiere decir que ustedes, algunas están en octavo, unos en noveno, otros en décimo, y van a presentar la prueba. Por ejemplo, hay algunos que están en octavo este semestre. No hay ningún problema porque ya la prueba la están presentando como el 7 de octubre, ya han también desarrollado otras habilidades y otras competencias. Entonces, todos los chicos que se van a graduar, ¿cierto?, en su carrera específica, deben presentar la prueba Saber Pro y pueden presentarla a partir del octavo, noveno y décimo semestre. Antes del séptimo semestre no, porque todavía no tienen el 75% de su carrera. ¿A quiénes evalúan? Con la publicación de la Ley 1324 del 2009 y el Decreto 3963 del mismo año, se dio una nueva orientación a los exámenes de Estado de Educación Superior, ustedes encontraban cuando se iban a inscribir Saber, TIT y Saber Pro, ¿cierto? TIT es para los programas técnicos, tecnológicos, ¿cierto? Los programas profesionales, por ejemplo nosotros que tenemos el programa de Ciencias y Tecnologías. Y Saber Pro es para todos los programas como licenciaturas, medicina, psicología, enfermería, que se establecieron como obligatorios para obtener el título de grado. Es decir, si ustedes no presentan la prueba Saber Pro, no es porque la universidad sea caprichosa y que no los deja graduar y ustedes vayan allá a Secretaría Académica y empiecen a pelear, pero ¿por qué la universidad no me deja graduar si yo ya terminé todos mis espacios académicos, ya terminé mi trabajo de grado, ya terminé mis prácticas? ¿Por qué la universidad? Lo que pasa es que la ley es la ley. Y la ley dice que ninguna universidad puede graduar a ningún estudiante si no ha presentado la prueba Saber Pro. Es decir, que cuando ustedes le entreguen una certificación el día que vayan a presentar la prueba el 7 de octubre, es importante que guarden esa certificación, porque esa certificación es la que ustedes deben de entregar para papeles de grado, porque ya ustedes todos se gradúan en el 1-2019. Porque entrega de papeles para grado de diciembre es ahorita el 16 de septiembre, perdón. Entonces ya no alcanzamos, ¿sí? Entonces ya alcanzamos es para abril. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, que no es capricho de la universidad, sino que el ministerio dice sí o sí el estudiante debe entregar la certificación de haber presentado su prueba Saber Pro. De lo contrario, no lo puede hacer. Les decía que ustedes van a ser evaluados en competencias genéricas y en competencias específicas. En competencias genéricas tenemos los módulos de lectura crítica. Les van a hacer 35 preguntas. En razonamiento cuantitativo les van a hacer 35 preguntas, competencias ciudadanas 35, comunicación escrita 1. ¿Qué quiere decir? Este módulo consta de una sola tarea: escribir un texto argumentativo de máximo 2 páginas a partir de una temática. Es decir, que ellos les van a dar una temática, ¿cierto? Y ustedes empiezan a desarrollarla de acuerdo con lo que ellos les solicitan. Allí que van a ver cómo ustedes argumentan, cómo ustedes interpretan, cómo ustedes proponen, cómo articulan las ideas en el momento de hacer un escrito. Entonces ahí les toca a ustedes escribir alrededor de una temática que el ICFES ubica en esa prueba
de comunicación escrita. Y en inglés van a tener 45 minutos. 45 preguntas, perdón. Y acá, mire acá, y el tiempo van a ser 4 horas, 40 minutos para la jornada de la mañana en las competencias genéricas. Van a encontrar, además de esos 5 módulos, van a encontrar una que se llama prueba de contexto. ¿Qué es eso? Eso no le suma ni le quita a la prueba, ¿cierto? O sea, no les va a subir puntos ni les va a bajar puntos. Esa prueba de contexto se la van a hacer en esa primera jornada, y esa prueba de contexto hace relación a que ustedes ya lo conocen. ¿Se acuerdan que ustedes diligenciaron un formulario sociodemográfico donde les preguntaban que cuántas personas vivían en su casa, donde les preguntaban quién es, perdón un segundo, cuando ustedes presentaron el formulario, desarrollaron o diligenciaron el formulario sociodemográfico, les preguntaban que cuántas personas vivían, que en dónde vivían, que si tenían horno, que si tenían televisor. Todas esas preguntas se las van a volver a preguntar en esa prueba de contexto, ¿sí? Para saber, digamos, dónde está ubicada la población, toda una cantidad de condiciones sociodemográficas que tienen los estudiantes que van a presentar la prueba Saber Pro. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que además de esos módulos van a evaluar en eso. En la segunda sesión les van a averiguar, o la prueba está relacionada con las competencias específicas de enseñar, formar y evaluar. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de enseñar para que ustedes se vayan familiarizando. Yo sí les recomiendo que los módulos que les he enviado vayan sacando todos los días, 1 horita, media horita o 2 horas si pueden, y vayan leyendo los módulos para que se vayan familiarizando con estos módulos, para que sepan y cómo es que les va a abordar la prueba, y no que ustedes digan, pero aquí qué pasó. ¿Listo? Entonces, si pueden ver, el domingo tienen que estar disponibles todo el día para esa prueba. ¿Por qué? Pasó que un estudiante se acercó y me dijo, Patricia, yo presenté la prueba Saber Pro y yo solamente estuve en la mañana. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Tú ya no te puedes graduar? Pero, profe, si yo estuve en las pruebas. Yo dije, no, tú tenías que estar todo el día. Y entonces, profe, ¿entonces qué hago? Le dije, no, con mucho respeto, qué pena, pero te toca hacer todo el proceso que hiciste ese semestre, es decir, ir al cabo, pagar y todo el proceso de inscripción. Miren, perdónenme, hay una chica que, traigo el ejemplo, una chica que está en embarazo y ella ya pagó y parece ser que va a tener su bebé en esos días. Yo le dije, mira, no es que sea falta de humanismo mío, no, pero mira, te llevas al bebé con tu esposo, con no sé, pero tienes que ir a la prueba porque si tú, y ella necesita graduarse en abril, porque si no, entonces tú te graduarías en el 1/2020, ¿sí? Yo le dije, ay, perdóname, no es que sea falta de humanidad, pero es porque el INPES, no, aquí viene una niña con una que viene incapacidad de hospitalización. Pues era mi primera vez que yo empezaba, yo estoy trabajando hace más de 12 años con esto de Saber Pro, y yo no me había presentado esa situación, llamé al INPES y el INPES me dijo, qué pena, dígame al estudiante que vuelva a hacer el proceso. Y era una cosa delicadísima, pero no, entonces yo sí les digo ese día, por favor, vayan a la prueba, porque si no, mira dónde nos vamos a graduar, los que estamos tan próximos a graduarnos. O sea, Astrid, por ejemplo, nos toca. Aquí competencias evaluadas en el módulo de lectura crítica. Miren, aquí vamos a evaluar, les voy a leer las generales. Yo les decía que como todos los que están aquí fue porque recibieron el correo, yo les voy a enviar este resumen de estas diapositivas para que ustedes ya las lean con más detenimiento. Pero vamos a leerlas del costado izquierdo para ustedes, ¿sí? Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.
Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global y reflexiona a partir de un texto y evaluar su contenido. ¿Qué quiere decir? Que ustedes aquí tienen... ¿Es lectura crítica? Lectura crítica. Aquí ustedes tienen que tener todas esas competencias y habilidades comunicativas. Esa competencia de que yo entiendo un texto, comprendo un texto, ¿cierto? Que argumento un texto, que propongo en ese texto, que tengo la capacidad en este momento, solamente la habilidad que tenemos que tener ese día que estamos presentando la prueba es la de leer y escribir, ¿cierto? Y poder comprender, entender lo que les están pidiendo allí. Y que ustedes, digamos, puedan escribir de manera articulada, de manera coherente, que el texto tenga un sentido, que el texto tenga un significado y que no empecemos a mezclar información en ese texto. Que tenga, ¿sí?, un hilo conductor, que tenga una estructura clara. Exactamente. Que tenga, lo que acaba de decir Jason es importantísimo, que haya una estructura. Si hay una estructura, si hay un hilo conductor, el texto tiene un sentido, el texto tiene un significado. Si no hay eso, lo que acaba de decir Jason, pues definitivamente hablamos de todo y no concretamos. Es importante que hagan un mapa mental en esos segundos que tienen ahí, los minutos que tienen ahí, para que ustedes puedan mirar. Ya saben ustedes cuánto dura una prueba, hagan estadísticamente cuánto deben demorar en cada pregunta. Sí, ya hice la cuenta. ¿Cuánto? La primera son 151 preguntas dividido en 280 minutos, son 1.8 minutos por pregunta. Y en el otro son 150 preguntas, son 2 minutos por pregunta. Entonces fíjense que ustedes van a ir a encontrar que todas las competencias que ustedes deben de tener para el proceso de lectura crítica. Yo les recomiendo que los que no han empezado a leer los módulos que les he enviado empiecen a leer con estas diapositivas y ya empiezan a profundizar lo otro. Ahí es un resumen sucinto de lo que presentan los módulos. El razonamiento cuantitativo, interpretación, formulación y argumentación. Aquí es donde ustedes pueden, ahí les van a mirar cómo ustedes analizan, digamos, unos datos estadísticos, ¿sí? Ahí ustedes cómo comprenden, cómo manipulan una representación cuantitativa, cualitativa, cómo ustedes pueden leer una serie de gráficas, ¿sí? Todo ese tipo de procesos de pensamiento que ustedes deben hacer en el momento de estar diligenciando esta prueba, o sea, toda la parte matemática, pensamiento lógico matemático, que es importante. Síntesis, abstracción, generalización. Claro, dile duro. Análisis, síntesis, abstracción, generalización. Es importante entonces que ustedes los tengan en cuenta, es toda la parte de pensamiento lógico matemático, ¿sí? Es ese desarrollo del pensamiento que nosotros tenemos para poder analizar una gráfica, para poder solucionar una problemática, ¿sí? Una solución de un problema. En las competencias ciudadanas, conocimientos, argumentación, multiperspectivismo, pensamiento sistémico. Ustedes deben de conocer, ustedes vieron un espacio académico que se llama, ¿cómo es que se llama el que daba Marta Guzmán? De, no sé, bueno, no me acuerdo si era el PEI, currículo del PEI. Ustedes tienen que saber todo lo de la Constitución Política de Colombia, todas las normas legales que rigen la educación colombiana, la Constitución, la Ley 115, la Ley 30, todos esos decretos, el 1860 fundamental que ustedes lo tengan. Y es importante que ustedes conozcan todas esas normas que plantea nuestra, digamos, la ley colombiana, para poder organizar los procesos de educación, los procesos de formación de las personas en nuestro país. Todos los que hayan visto práctica diagnóstica, el texto guía ahí era un compendio de la sí, pero ese ya no, porque ese era de programa flexibilizado, sí. Y ese plan de estudios, o sea, cambió. Entonces, no, ninguna de ellas vio práctica diagnóstica. En las competencias de comunicación escrita, fíjense que yo les decía a ustedes que solamente va a ser una pregunta alrededor de un texto y les van a mirar el planteamiento que se hace en el texto, la organización del texto, la forma de la expresión.
Entonces, por ejemplo, nivel de desarrollo del tema propuesto, cohesión, claridad, lo que les he venido diciendo, Cohesión, el sentido, cohesión, coherencia, que ustedes puedan en ese texto que haya una secuencialidad, que la persona que lea, no de pronto están hablando, no, es que la Constitución Política de Colombia, y entonces en la ley 115 se habla tal cosa, y bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo están articulando, cómo están relacionando ese texto que ustedes están analizando? Profe, ¿hay un número de palabras o de párrafos que hay que escribir? Ahí dice que mínimo 2 páginas. Mínimo 2 páginas, decíamos al Eso principio. equivale a 2 cuartillas. Y aquí está inglés. Es importante que ojalá nosotros estudiáramos en B2. El ideal pues es B1, digamos, para los estudiantes de pregrado, pero si estamos en B2, genial. En B1 es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que les son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Y así varias competencias que ustedes tienen que tener en lengua extranjera inglés. Aquí pues los que están en inglés tenemos una característica en los programas de educación que a los de inglés les ha ido muy bien en la prueba de competencia en inglés, ¿sí? Es a los que mejor les ha ido y espero que a nosotros pues nos vaya mucho mejor, nos vaya mucho mejor en la prueba. Bueno, y en las competencias de enseñar, dime. Yo estaba revisando los textos que nos enviaste y hay como un enfoque, un énfasis en economía colombiana. Ah, perfecto, ya voy para allá. ¿Este año o para este año nos va a tocar igual? Ve que me pasó seguramente porque yo lo tenía. Excelente la pregunta. Yo les voy a mandar ese módulo de pensamiento económico, creo que es que se llama, ¿sí? Análisis económico, sí. Gracias, bueno. También lo van a evaluar en un módulo de, me decía Jessy, ¿cómo es que se llama? Se llama análisis económico. Análisis económico. Ese es un módulo nuevo que salió creo que del semestre pasado, lo van a volver a implementar este semestre y es importante, lo único referente que tenemos es los módulos que yo les he enviado. A los que no les ha llegado, por favor me envían el correo electrónico nuevamente para yo enviarles. Lo que voy a hacer, el ejercicio que voy a hacer es que les voy a enviar una carpeta porque salieron los módulos del 2018, los vi esta semana. Entonces voy a hacer una carpeta y les digo módulo 2018 de Saber para que trabajen con esos. ¿Listo? Yo los envío el martes. ¿Sí? Hoy ya no, porque no los tengo acá, o sí creo que los tengo acá en mi carpeta, ahorita miramos. Entonces, quien quiera copiarlo, lo copiamos. ¿Listo? Entonces, gracias por la acotación. Ese módulo también lo van a evaluar. Creo que no sé si lo van a hacer en el segundo, en las pruebas específicas, creo que lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, para que ustedes estén pendientes de ese módulo, porque eso es un módulo nuevo que salió. Bueno, en las competencias de enseñar. Entonces, vamos a darle la palabra a Jason, que nos va a trabajar en esta competencia, en este módulo de competencias de enseñar, y posteriormente miramos la de formar y evaluar. Bueno, en el tema de competencias de enseñar, ustedes tienen, el módulo comprende, como ustedes saben, las competencias específicas tiene 3 elementos: enseñar, formar y evaluar. Cuando hablamos de enseñar, está orientado a todo lo que tiene que ver con los procesos a través de los cuales se agencia el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Es decir, todas aquellas acciones, estrategias, por medio de las cuales los docentes generamos
procesos de aprendizaje en los estudiantes. Enseñar. Formar. Formar tiene que ver con aquello que va más allá de la enseñanza de los saberes, que va más allá de los saberes, es decir, con lo que tiene que ver con la manera como la persona es, digamos, agenciada en su ser, en su modo de ser, a través del proceso educativo. Todo lo formativo tiene que ver con todo aquello que está relacionado con valores, con costumbres, con lo que tiene que ver en la forma en que el sujeto asume su autonomía. ¿Sí? La formación va a esos procesos que tienen que ver con las dimensiones del ser humano que van más allá de lo cognitivo, mientras que enseñar está centrado específicamente en lo cognitivo. En el marco de la prueba, ahora cuando miremos las preguntas, ustedes van a ver que la prueba está muy orientada hacia lo cognitivo, y es una característica de nuestros sistemas educativos, porque en Occidente todos los sistemas educativos están orientados muy fuertemente a la formación de la dimensión cognitiva en las personas. Y cuando hablamos de evaluar, estamos hablando de todos los procesos relacionados con la manera como se valora, cómo se mide, cómo se analiza las formas en que los estudiantes dan cuenta de sus aprendizajes. Cuando hablamos específicamente de enseñar, ahí nosotros debemos ver que esto está relacionado con habilidades, con competencias y con saberes. Son tres tipos de cosas las que se agencian con el enseñar: las habilidades, las competencias y los saberes. Cuando hablamos de habilidades, estamos hablando de todas aquellas posibilidades que tiene el ser humano, la persona, de desarrollarse en un ámbito específico, de generar acciones para resolver problemas. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de aquellas, digamos, no talentos, pero sí disposiciones que requiere la persona para responder a una tarea específica. Y cuando hablamos de saberes, está relacionado con todo lo que tiene que ver con la apropiación de los saberes que son propios de la escuela. Ustedes saben que la escuela construye un saber determinado llamado saber escolar. ¿Sí? El saber escolar es un saber diferente a todos los demás, digamos, saberes que hay en general. Sabemos que el paradigma o el parámetro principal que se pone frente al saber, sobre todo en Occidente, es el saber científico. Y el saber científico, digamos, de ahí hacia abajo hay otros niveles de saber. Está el saber científico, está el saber escolar, está el saber cotidiano, o lo que llamamos sentido común. Son los tipos de conocimiento. Que son los tipos de conocimiento. Cuando nosotros hablamos de saber escolar, el saber escolar es aquel que hace una transposición del saber científico a lo que se aprende en la escuela. Cuando nosotros trabajamos con los niños en la escuela, no trabajamos con ellos los conceptos del saber científico tal y como están expresados en el lenguaje científico, ¿cierto? Sino que se hace algo que se llama transposición didáctica. ¿Qué es la transposición didáctica? Es traducir los saberes de la ciencia a un lenguaje que sea comprensible para los niños. Y ese es el saber que se trabaja en la escuela, el saber escolar. Sin embargo, ese saber escolar está determinado por una serie de competencias y de estándares que han sido determinados por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, digamos, tiene un componente, tiene un conjunto de personas especializadas en, digamos, curricularización de los saberes, y ahí ellos han determinado como cuáles son los mínimos que un estudiante de primaria, de secundaria, de media y superior deben tener, pues de acuerdo como a el promedio general que un estudiante puede desarrollar en América Latina, en Europa. Bueno, hay comparaciones, por eso existen estas famosas pruebas internacionales de saberes como la PISA, donde se hacen unos parámetros determinados a través de los cuales se establece pues en qué nivel de competencia están los estudiantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de los saberes, estamos hablando de esa apropiación que los estudiantes deben generar alrededor de esos saberes que trabajamos en la escuela, de esos saberes que están, digamos, en Colombia, están organizados a través de las áreas básicas y de las áreas obligatorias. Si ustedes leen en la Ley General de Educación, hay un artículo específico donde dice áreas obligatorias del conocimiento que se deben trabajar en el ámbito escolar y unas áreas complementarias. En cada una de esas áreas hay establecido un conjunto de competencias y de saberes
que los estudiantes deben dominar. La enseñanza pasa por ahí. Entonces fíjense que la enseñanza tiene que abordar 3 ámbitos muy importantes: las habilidades, las competencias y los saberes. ¿Por qué habilidad es diferente a competencia? Porque competencia hace referencia a que adquiramos una disposición, es decir, la posibilidad de dar respuesta a una tarea específica. Mientras que un desempeño, exactamente. Mientras que las habilidades están relacionadas con esas otras posibilidades, con esos otros aprendizajes que nosotros podemos generar y que por lo general no son simplemente de orden teórico, sino son más de orden práctico, ¿sí? Es lo que también, digamos, en la enunciación de competencias el Ministerio ha identificado como saberes actitudinales, saberes conceptuales y saberes valorativos. Entonces están los que tienen que ver con la actitud, con C, que esas son las habilidades, la aptitud, con P, que esos son los valores, y los conceptuales, que están relacionados con lo que llamábamos saberes. No sé sí, y esos conocimientos que habla Jason, los conocimientos se van desarrollando, ¿no? Se van adquiriendo, ¿cierto? Y nosotros las habilidades pues también las actitudes también las generamos en los otros, y nosotros como a eso pues vamos generando diferentes actitudes, vamos contribuyendo al desarrollo de esos conocimientos que son base fundamental para esas competencias que debemos tener todos, en este caso como maestros, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio. Vamos a repartirles unas preguntas alrededor de este módulo de competencia de enseñar. Bueno, entonces sí, continuamos. Bueno. Jason nos va a hacer como una reflexión o un análisis alrededor de este pequeño ejercicio y algunas precisiones alrededor del módulo de enseñar. Bueno, primera pregunta, ¿quién la quiere leer? La didáctica como disciplina científica es un componente que cada vez cobra más importancia en los programas de formación de docentes, debido a que es un fundamento de su conocimiento profesional. En su propósito por constituir conceptos y metodologías que divulguen la problemática del cómo enseñar para aprender. La didáctica ha hecho aportes relevantes en el campo de la educación. Por lo anterior, afirmar que la didáctica de una disciplina se constituye un aporte a la labor docente implica que Lee las opciones. A. El profesor mejore progresivamente sus técnicas de enseñanza. B. Los estudiantes se interesen por aprobar el examen escrito. C. El profesor facilita el desarrollo cognitivo de los estudiantes. D. Los estudiantes se interesen por descubrir nuevas explicaciones. Ok, ¿alguien se fue por la A? ¿Alguien se fue por la B? ¿Alguien se fue por la C? No, la mayoría. ¿Alguien se fue por la D? Ok, entonces tenemos que escogieron entre A y C. Los que se fueron por la A, ¿por qué se fueron por la A? Que se limita mucho al desarrollo cognitivo. Miremos la pregunta. Dice, la didáctica como disciplina científica es un componente que cada vez cobra más importancia en los programas de formación de docentes. Hasta ahí nos está diciendo que la didáctica es algo muy importante para la formación de docentes. Fíjense en que a medida que uno va leyendo la pregunta, va encontrando puntos claros en la pregunta, ¿sí? En esto, lo más importante y la clave está en saber leer, ¿sí? Si sabemos leer, vamos a estar al otro lado. Sí, eso es importante lo que dice Jason, porque todas las preguntas van a ser contextualizadas, ¿sí? De una realidad. No es que van a preguntar términos o fechas o años, nada de eso. Ahí es que me hacen reclamos a mí las pruebas en línea. Profesor, usted no pone pruebas literales. Yo, niños, no necesito pruebas literales. Necesito que aprendan a analizar. A pensar, ¿cierto? A reflexionar, a ser crítico frente a una pregunta.
Entonces, luego dice, debido a que es un fundamento del conocimiento profesional, nos reafirma la anterior afirmación. En su propósito de construir conceptos y metodologías que vislumbren la problemática del cómo enseñar, ahí nos está diciendo cuál es el centro de la didáctica, sobre qué reflexiona la didáctica, sobre el cómo enseñar. ¿Sí? La didáctica es esa disciplina que se piensa el cómo de la educación, es decir, el cómo del proceso de enseñanza y aprendizaje. En su propósito de construir conceptos y metodologías que vislumbren la problemática del cómo enseñar para aprender, la didáctica ha hecho aportes relevantes al campo de la educación. Por lo anterior, afirmar que la didáctica de la didáctica de una disciplina se constituye en un aporte a la labor docente implica que, entonces fijémonos que hay dos conceptos claves. En el primero nos está diciendo que la didáctica es un saber fundamental del estudiante, del docente de información. Y la segunda afirmación nos está diciendo que esa disciplina se dedica a reflexionar sobre el cómo de la educación, en particular del cómo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces ahí ya tenemos dos puntos claves. Uno, tenemos que buscar una respuesta donde la didáctica sea la clave. Y dos, tenemos que buscar una respuesta donde la enseñanza y el aprendizaje como objeto de esa reflexión estén presentes. Entonces, si yo leo la A, el profesor mejore progresivamente sus técnicas de enseñanza, ¿será que me está dando respuesta a la pregunta? No. ¿Por qué? ¿Qué le falta a esa respuesta? ¿O se está centrando en qué? Porque ahí solamente se está centrando en el docente, más no en lo que él va a producir. Ok, y dice aquí, el docente mejore progresivamente sus técnicas de enseñanza. ¿La didáctica es una técnica? No, la didáctica no es una técnica. Primero que todo, la didáctica es una disciplina que reflexiona sobre la enseñanza. Entonces, descartar. ¿Sí o no? B, los estudiantes se interesan por aprobar el examen escrito. Nada que ver. C, el profesor facilita el desarrollo cognitivo de los estudiantes. ¿Suena así o no? Sí, claro. D, los estudiantes se interesan por descubrir nuevas explicaciones. ¿Por qué la D no? ¿Por qué la D no? ¿Por qué no puede ser la D? Alguien que me explique por qué no puede ser la D. Los estudiantes se conforman con lo que nosotros les brindemos. Ellos no nos van a exigir, yo quiero que me enseñe tal cosa, no, sino ellos simplemente aceptan el conocimiento que nosotros le damos. Y nos está dejando fuera otra serie de cosas. Sí, ¿cierto? La pregunta nos está refiriendo a la didáctica como centro de la fundamentación y a la didáctica como reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la correcta? Sí. Ok. ¿Vamos? Bien. 2. ¿Quién lee el lado? En una institución educativa, los profesores de sociales consideran importante implementar las tecnologías de la información y la comunicación TIC para mejorar la comprensión de conceptos de su disciplina y así favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Por esto, además, deciden utilizar como recurso en algunas de sus clases la sala de informática. De acuerdo con lo anterior, la razón primordial de su utilización radica en que Lee las secciones. A. Las TIC despiertan el interés de los estudiantes y son motivadoras y atrayentes. B. El profesor logra mayor interactividad con otros medios y recursos didácticos. C. Las TIC aportan recursos de todo tipo que promueven las representaciones del entorno. D. El profesor garantiza la búsqueda y el análisis de información sobre diversos temas. Ok, ¿alguien se fue por la A? ¿Alguien se fue por la B? ¿Alguien se fue por la C? ¿Alguien se fue por la D? ¿Qué dice la D? La de el profesor garantiza la búsqueda y el análisis de información sobre diversos temas. Ok, voy a leer rápidamente el enunciado y me van a decir cuál es la idea central del enunciado. En una institución educativa los profesores, pongan atención, escuchen. En una institución educativa los profesores de sociales consideran importante implementar las tecnologías de la información y la comunicación TIC
para mejorar la comprensión de conceptos de su disciplina y favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Por esto, además deciden utilizar como recurso en algunas de sus clases la sala informática. ¿Cuál es la idea central ahí? Mejorar la comprensión de los conceptos. Mejorar la comprensión de los conceptos a través de qué? De los estudiantes. Ah, bueno, no a través de cualquier cosa. ¿Sí o no? ¿Qué nos están preguntando? De acuerdo a lo anterior, la razón primordial para su utilización radica ¿en qué? ¿En que las TIC son qué? ¿Recursos para qué? Si estamos buscando mejorar la apropiación y la comprensión de los conceptos en los estudiantes, en ese caso la razón primordial de las TIC es ¿qué? ¿Mejorar qué? La comprensión. Ok, es decir, la capacidad de representación y análisis. Entonces la respuesta correcta es La C. ok, vea, ustedes mismos lo encontraron. Muy bien, vamos con la 3. ¿Alguien? ¿Un voluntario? ¿No voluntario? No tantas. Teniendo en cuenta que los límites entre las disciplinas son cada vez más tenues, las competencias transversales están adquiriendo mayor presencia y valor en los procesos de formación integral. Su incorporación en los procesos educativos requiere cambios en la planeación, la selección de metodologías y la evaluación. Por no ser específicas de un campo social, su integración curricular requiere a. El desarrollo de espacios que fomenten la interdisciplinariedad. B. La definición de los atributos para dar cuenta de su apropiación. C. El diseño de actividades para el aprendizaje autónomo y colaborativo. D. El empleo de la evaluación diagnóstica, continua y sumativa. ¿Cuántos se fueron por la A? Ok. ¿Cuántos se fueron por la B? ¿Cuántos se fueron por la C? Tres personitas. ¿Cuántos se fueron por la D? Nadie. Entonces tenemos entre A, B y C. ¿Cuál es la idea central de la pregunta? La interdisciplinaridad. Sí, la integración en el currículo. Sí. Nos están preguntando, por no ser específicas de un campo social, su integración curricular requiere ¿qué? Nos está hablando, cuando nos dice por no ser específicas, nos está hablando de ¿qué? Las competencias transversales. Ok, de las competencias transversales. Entonces, la A nos da respuesta a esa pregunta. El desarrollo de espacios que fomenten la interdisciplinaridad. Puede ser. Sí, ¿Cierto? porque es interdisciplinar, o sea, la idea es que vaya Bueno, la B, la definición de atributos para dar cuenta de su apropiación. ¿Por qué no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Indeterminada? Ok. C, el diseño de actividades para el aprendizaje autónomo y colaborativo. ¿Podría ser? Pero esa respuesta nos da cuenta de la interdisciplinaridad. D, el empleo de la evaluación diagnóstica continua y sumativa. A mí me parece que la última se sale. Sí, completamente. ¿Saben cuál es la respuesta correcta? La B. ¿Por qué la B? Nos está diciendo, nos habla de la integración curricular, su incorporación en los procesos educativos requiere de los cambios en la planeación, la selección de metodologías y evaluación. Entonces nos está hablando de las metodologías y de la evaluación. Entonces nos está diciendo, por no ser específicas desde un campo social, ¿quién? ¿Quién? ¿De quién nos está hablando? No, de la metodología y de la evaluación. Fíjense en la última parte del enunciado. Sí. ¿Se fijan que esto es saber leer? Sí, está hablando de esto. Porque cuando me dicen No de por no estas. ser específicas de un campo social, Toca. oiga, ¿de qué me está hablando? Toca buscar la ¿De qué me está definición. hablando? ¿De qué me está hablando ahí? Cuando me dice por no ser específicas de un campo social, ¿me está hablando de qué? De los saberes, de las personas, de los pollitos, de los perritos, ¿de qué me está hablando? Entonces, si yo leo la última parte del enunciado, me dice
requiere cambios educativos en la planeación, la selección de metodologías y la evaluación. Claro, la planeación, la selección de metodologías y la evaluación no son específicas de ningún campo de saber. Entonces, si yo quiero relacionar eso en integración curricular, pues no puede ser el desarrollo de espacios que fomenten la interdisciplinariedad, porque me está hablando de las características de la metodología, la planeación y la evaluación. Por descarte, entonces es la ¿sí? Listo. ¿Sí? O sea, hay que ser muy ágiles, ¿sí? Porque mientras uno hace todos estos cálculos en una pregunta, pues se le fue el examen. Sí, se fue el tiempo. ¿Cierto? Entonces hay que ser hábiles en la lectura, ¿sí? Captar la idea, captar la idea. Bueno, vamos con la 4. ¿Quién nos colabora? Sí, gracias, Juan Santos. En virtud de la autonomía que otorga la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, para la definición de los planes de estudio, una institución educativa decide actualizar la secuencia de enseñanza de una de las áreas fundamentales y obligatorias para todos los grados de los niveles de la educación básica y media. Para el logro de este propósito se requiere relacionar a. Los indicadores del logro del área con los objetivos de aprendizaje definidos por la institución para los diferentes grados. B. Los estándares de competencia del área con sus orientaciones para el desempeño de los estudiantes en cada grupo de grados. C. Los objetivos generales de la educación básica con los conocimientos esperados por la institución en el área. D. Los lineamientos curriculares con las habilidades de los estudiantes definidas por la institución para cada grupo de grados. Ok, entendamos la pregunta. ¿Qué nos está diciendo el enunciado? ¿Qué se requiere relacionar para cambiar la secuencia? Para actualizar la secuencia de enseñanza en una área fundamental. Una área fundamental, los grados de básica y media. Ok, ¿qué se requiere para Actualizar la secuencia. la secuencia de enseñanza? ¿De acuerdo a quién? A la ley. A la ley 115. ¿Quién se fue por la A? ¿Nadie? ¿Quién se fue por la B? Espera un momento, manito alzada a la B. Bueno, tenemos buen público. ¿Quién se fue por la C? ¿Quién se fue por la D? Ok, ¿ustedes por qué escogieron la D? Porque habla de los lineamientos curriculares. Ok, ¿y los que se fueron por la B, por qué se fueron por la B? Por las competencias. Por las competencias. Los estándares de competencia. Ya. ¿Qué es lo más actual en este momento en norma? No. Nada más que dice de la. ¿Qué fue primero? ¿Competencias, lineamientos o estándares? Fue primero estándares. Fue primero estándares, después lineamientos. Ahí necesitamos tener un poquitico de conocimiento de la ley. Y necesitamos tener un poquito de conocimiento de la actualidad de la norma. Primero fue competencias, después fue lineamientos, por último estándares. ¿Qué es lo más actual? ¿Cuál es la correcta? La B. Ahí sí es cuestión de conocimiento. Sí, sí. Conocimiento y lógica. Entonces, cuando yo miro esto, yo digo, bueno, a ver, ¿qué es lo más actual? ¿Qué es lo más actual? Ya, ahí tengo la respuesta. ¿Estamos? Ok. 5, pregunta número 5. En una institución educativa, los profesores de sexto grado consideran importante impulsar el sentido de la responsabilidad de los estudiantes y notan con preocupación que estos no están cumpliendo con las tareas escolares asignadas. Al preguntarles su opinión, los estudiantes consideran que para cumplir con las tareas se deben suspender las actividades extracurriculares obligatorias que ofrece la institución en la jornada complementaria porque estas demandan tiempo y obligaciones. Para reforzar el sentido de responsabilidad de los estudiantes, los profesores proponen a. Exponer ante los padres de familia las ventajas de exigir a sus hijos el cumplimiento de las tareas escolares. B. Considerar los compromisos que asumen los estudiantes en las dos jornadas para la asignación de tareas. C. Premiar a los estudiantes que además de participar en ambas jornadas cumplen con las tareas académicas. D. Privilegiar las tareas académicas que estimulen el intelecto porque las demás actividades son recreativas. ¿Cuál es la idea central del enunciado?
la responsabilidad y compromiso con las actividades. Que los niños no están cumpliendo con las actividades escolares. ¿Por qué? Porque tienes que también trabajan en la tarde. Ok. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cómo se para reforzar el sentido? ¿Quién está de acuerdo con el enunciado? O sea, cuando ustedes me dicen que los niños no están cumpliendo las tareas porque tienen muchas actividades y se están quejando, ¿usted está de acuerdo con eso? No. Yo no estoy de acuerdo. ¿Pero será que la prueba me está preguntando mi opinión? No. Ah, la prueba no me está preguntando mi opinión. ¿Qué me está preguntando la prueba? Entonces la respuesta debe ser ¿qué? Premiar. No. ¿Cuál sería la respuesta más lógica? La B. Ah, bueno, esa es la correcta. Bien, esta es de pura lógica. ¿Ya? Lógica aristotélica 1, blanco o negro. ¿Ya? Esta sí es pura lógica. Bien. Durante el primer semestre de un año lectivo, un estudiante presenta bajo rendimiento académico en un área fundamental, en la que en años anteriores había sido sobresaliente. El estudiante muestra poco interés por el área, incumple con las tareas y a pesar de que los padres han sido convocados por el profesor para comunicarles la situación, su rendimiento es deficiente. Ante esta situación, el profesor, teniendo en cuenta su responsabilidad en el proceso educativo, decide que la mejor acción es A. Indagar la causa de bajo rendimiento del estudiante en el área y hacer un diagnóstico de la situación. B. Diseñar un programa de refuerzo para que el estudiante se nivele con los demás estudiantes. C. Cambiar la metodología de enseñanza que viene utilizando para facilitar el aprendizaje del estudiante. D. Concretar con el estudiante compromisos que incluyen acciones de seguimiento en el área. Ok, ¿cuál es la idea central del enunciado? Primero que todo, pues la responsabilidad que tiene el docente en el proceso educativo del estudiante. Ok, nos están planteando un problema. ¿Cuál es un problema? Que el estudiante no está dando rendimiento. Ok, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer el Ya, ¿usted qué haría? ¿Cómo? La D. ¿Por qué la D? Porque tiene en cuenta ambas partes, tanto pues el interés que tiene el docente por el estudiante y tiene en cuenta la opinión del estudiante de toda la carga pues académica que se le está llevando a ese estudiante. Ok. Tiene en cuenta que él pues en anterior era sobresaliente y algo está pasando con él que ya no está en ese mismo estado. Buen análisis. María Fernanda. Luisa. Perdón, Luisa. No, yo creo que indagaría sobre qué lo está llevando a tener el bajo. Yo también haría lo mismo. rendimiento. Pero ¿será que la prueba me pregunta por lo que yo haría? No. Desafortunadamente la prueba me está poniendo Está en un diciendo sentido. que teniendo en cuenta la responsabilidad de nosotros, ¿qué vamos a hacer para que él vuelva a retomar pues el nivel que tenía antes? Claro, Luisa, uno piensa en lo que uno personalmente haría, ¿cierto? Pero ahí yo no me puedo atener al sentido común de lo que yo haría, ¿sí? Sino que tengo que ver cuál es la estructura lógica de la pregunta. Entonces la pregunta me está poniendo en el escenario dos partes, el maestro y el estudiante. Entonces, por lo tanto, lo más lógico es que yo busque una respuesta donde se dé respuesta, valga la redundancia, a eso. ¿Sí? María Fernanda, yo haría lo mismo. Yo primero buscaría cuáles son las causas. ¿Sí? Personalmente, yo lo primero que haría es eso. ¿Sí? Pero como la pregunta no se centra ni en mi opinión, ni en lo que puede ser mi perspectiva personal sobre el problema, por eso yo tengo que buscar la clave de la pregunta. ¿Sí? ¿Está claro? Es como todo regidor, todo el régimen educativo. Sí, o sea, en esto, muchachos, o sea, si hacemos un análisis crítico de política pública, pues aquí yo me doy en una conferencia, pero no vine a hacer eso. Entonces, vine a tratar de que ustedes comprendan cuál es la lógica y el sentido de la prueba. Perdón, ¿puedo hacer un Sí, señora. Pues Sí, señora. creo que es importante porque si él ya había llamado de todas formas a los padres, se supone que los padres ya han sido convocados y él sigue, entonces ya sabemos qué era lo que pasaba con el niño,
ya no hay necesidad de indagar porque ya los padres vinieron y ya están. Sí, es un buen análisis. Sí, porque uno debe trabajar sobre la información que le proporciona. Y desde esa información tener un sentido lógico de lo que la pregunta le está generando. ¿Sí? Y de lo que la pregunta le está indagando. Por eso es importante que ustedes, esos módulos que tienen, que les he enviado, que justamente Samuel decía que voy a volver a enviar una carpeta con todos los módulos que están actualizados al 2018, para que ustedes empiecen a hacer ese ejercicio y pues empiecen a identificar qué es lo que les están preguntando y no que ustedes empiecen a hacer críticas y juzgar sobre eso, porque no se quedan ahí en la prueba y a menos le están preguntando eso, sino que ustedes lean de manera comprensiva, que entiendan lo que les están preguntando. Y estos ejercicios y estos encuentros que estamos haciendo les va a contribuir para que ustedes profundicen un poquito más en el ejercicio que van a hacer cuando presenten su prueba Saber Correr el 7 de octubre. Hace unos minutos quería preguntar que en qué momento nos iban a evaluar pues nuestro aporte, lo que era conocimiento en sí, o sea, en qué parte de toda la estructura que tiene el examen, pero justo con este ejercicio me doy cuenta de que no es en qué parte me van a preguntar mi opinión, ni la sino todo está basado en la pregunta, saber la lectura. Correcto. Sí, porque en esto, o sea, en este tipo de pruebas estandarizadas, a uno le toca acudir a la lógica objetiva. Es decir, uno tiene que procurar ser lo más objetivo posible, no meter la subjetividad, ¿sí? No meter mi valor, mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo siento, el pálpito, no, ¿sí? Ni tampoco los dados, ¿sí? No es que me llevo el dadito o cojo el borrador y le pongo 3 números y el que cae, ¿cierto? ¿Sí? Uno sabe cómo pasan esas cosas en las pruebas, ¿sí o no? ¿Sí? Alguna vez fuimos estudiantes también, fuimos alites, hicimos pinochazo. Bueno, entonces voy a explicar 3 cositas acá antes de que nos vayamos. Señora, ¿cuál era la respuesta correcta? La B. ¿Cuál? La C. ¿Qué decía la C? Cambiar la metodología de enseñanza que viene utilizando para facilitar el aprendizaje. No, era la D. Era la D. Era la D. Ojo, cuidado con eso. Cuidado con eso. Hay que leer la pregunta completa, hay que leer los enunciados completos. Ojo con eso. Bien. Bueno, voy a explicar acá 2 cositas. Bueno, las que se tienen que ir. Gracias. Bueno, entonces. Ay, quitaron el cuadrito. Bueno, está bien. No, en el cuadrito. Tranquila, en el cuadrito planteaban las competencias que les van a pedir a ustedes específicamente en enseñar. ¿Sí? Porque nos centramos específicamente en el módulo enseñar. Hoy particularmente estamos trabajando en ese módulo. Entonces, en el módulo enseñar, a ustedes les van a preguntar por 3 tipos de competencias. ¿Sí? Tranquila, que aquí ya tengo la copia. Entonces, vamos a entender varias cosas. De hecho, sí podemos apagar. Ahora sí, porque se vea lo que tengo escrito aquí. Entonces, hablamos de 3 módulos de competencias específicas, ¿cierto? Las específicas son las que hacen referencia a esas competencias, a esos saberes que específicamente ustedes en su profesión de maestros deben dominar, ¿cierto? Entonces hablamos de formar, enseñar y evaluar. ¿Sí? Esas son las 3 cosas que para el ministerio un maestro debe dominar. Cuando hablamos de formar, eso hace referencia a lo que llamamos educabilidad. ¿Qué es la educabilidad? Se habla en todo proceso educativo que hay 3 grandes componentes que se desarrollan en un proceso de formación: la educabilidad, la enseñabilidad y la medición de los procesos. Cuando hablamos de la educabilidad,
la formación va orientada a eso. Porque recuerden que la formación le apunta al ser humano. Es decir, la formación va hacia lo que se tiene dirigido específicamente al sujeto. La formación del ser del sujeto. Y la educabilidad tiene que ver por cómo el ser humano es un sujeto educable. ¿Ya? Eso comprende formar. La dimensión educable del ser humano. Cuando vamos a enseñar, entonces aquí estamos hablando de otra cosa, de otra dimensión, y es la enseñabilidad. La enseñabilidad, ¿a quién va orientada? A los saberes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije? Formar, sujeto. Enseñar, saberes, ¿sí? Y en Occidente nuestra educación es muy cognitiva, muy centrada en la cabecita, ¿ya? En lo que tenemos que aprender. Y evaluar tiene que ver con la manera como se evalúa, cómo se mide y cómo se reflexiona sobre qué. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos? Los procesos. ¿Sí? Cómo se desarrollan los procesos. Y esos procesos tienen que ver con dos cosas. Con aprendizajes, que están relacionados con los saberes, y con dominios, que están relacionados con las habilidades. Bien, marco general. Ahora, cuando nos centramos en enseñar, es decir, estamos hablando de la enseñabilidad, estamos diciendo que existen unos saberes que son enseñables, ¿sí? Porque como ustedes saben, la relación pedagógica que comprende la relación entre un sujeto maestro y un sujeto niño, que aquí se convierte en maestro y aquí se convierte en alumno, ¿cierto? En medio de esos dos sujetos hay algo llamado conocimiento, porque la relación pedagógica es aquella que está mediando la relación de estos dos sujetos a través de un objeto de estudio. Entonces, en ese orden de ideas, cuando estamos ubicados en enseñar, estamos diciendo que nos estamos centrando en los saberes, en todo aquello que puede ser enseñable, ¿sí? Pero particularmente nos interesan los saberes. En ese orden de ideas, ¿a ustedes qué les van a evaluar? 3 competencias. ¿Cuáles son? 1. Uso de las didácticas de las disciplinas para generar estrategias de enseñanza. Esto es lo que se llama didácticas específicas. Los que ya vieron didácticas supongo que lo saben, ¿sí o no? ¿Cierto? Que existen 2 grandes ramas de la didáctica. La didáctica general, que es esa que se dedica a reflexionar en general sobre cómo el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, sobre el método. Y las didácticas específicas, que son aquellas que se dan en cada uno de los campos de saber. Las disciplinas generan didácticas. No es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar inglés, ¿cierto? O enseñar español, o ciencias naturales, ¿cierto? Entonces cada disciplina, por su estructura, genera una didáctica específica, una didáctica particular. Entonces la primera cosa que les van a evaluar a ustedes aquí es su habilidad para utilizar esas didácticas, ¿sí? Ahí es donde ustedes, mis queridos maestros, tienen que ser muy expertos en su didáctica específica. Bien, ¿cómo es su didáctica específica? Ustedes generan procesos de enseñanza. Competencia número 1. Competencia número 2. Diseño de proyectos curriculares. Fíjense que ahí nos sale una preguntita de currículum, ¿cierto? Entonces quieren valorar qué tan hábiles son ustedes para pensarse un diseño curricular. Cómo planear una acción pedagógica, cómo planear una secuencia de enseñanza, cómo relacionar los saberes dentro de un currículo, ¿cierto? Tenemos el macro currículo y tenemos el micro currículo, ¿cierto? El macro es el que está puesto allá en el page, así, todo ese grandotote, ese cuadro, con las materias, las horas, los contenidos. Ese es el macro, ¿cierto? ¿Cuál es el micro? ¿Qué hacen ustedes en una planeación de clase diaria?
tomar del macro y llevar al aula. Ese es el microcurrículo que se desarrolla adentro. ¿Cuál es el instrumento para hacer microcurrículo? La planeación. La planeación que utilizan semanal o diario. ¿Sí? Las que ellos son maestras y las que no son y lo han hecho, digamos, de manera teórica. Bien, entonces habilidad para diseñar proyectos curriculares, competencia número 2. Competencia número 3. Promueve actividades de enseñanza y aprendizaje. Fíjense que aquí otra vez está la didáctica. ¿Sí? Porque es que esa habilidad didáctica es saber pensarme, reflexionar como agencio el proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque en una perspectiva contemporánea ya no hablamos solo de enseñanza. ¿Sí? Antiguamente nos centramos solo en enseñanza. ¿Sí? Porque el maestro es el que tiene el poder. ¿Sí? Pero ahora que estamos en una perspectiva más contemporánea, más constructivista, más posmoderna, pues no tenemos muy en cuenta el aprendizaje. De hecho, ahora estamos en el boom del aprendizaje. ¿Sí? Y todo está centrado en el aprendizaje. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de actividades de enseñanza y aprendizaje, ¿a qué nos está diciendo? Desarrollo de 3 tipos de desempeños. Conceptual, que es el que les hablaba por ahí al inicio, actitudinal y procedimental. Entonces, ¿cuáles son los tipos de desempeños que un maestro debe generar en sus estudiantes? Según el Ministerio de Educación, los de tipo conceptual, los de tipo actitudinal y los de tipo procedimental. Entonces, cuando hablamos de conceptual, saberes, que esos niños dominen saberes, que esos niños apropien saberes, que esos niños aprendan a dominar contenidos, conceptos, ideas, ¿cierto? Que adquieran saberes sobre ciertas cosas. Construyan y reconstruyan. Que construyan y reconstruyan, ¿sí? Que me sepan contar en breves palabras qué pasó el 7 de agosto de 1819, ¿cierto? Que fue diferente a lo que pasó el 20 de julio de 1810, ¿cierto? Y también a lo que pasó el 12 de octubre de 1492, ¿sí o no? Profe, ¿de qué habla? Como que esa plática de creativo por ahí en el colegio. Bien. Actitudinal. Entonces tiene que ver con las actitudes. Ahí ya no estamos centrados aquí, ¿cierto? Sino en lo valorativo, en el tipo de valores que esa persona desarrolla. Entonces no solo debe desarrollar saberes en la cabecita, sino también actitudes. No pegarle al otro cuando llegó, saludar cuando entró, despedirse cuando salió, ¿cierto? Saber que hay una hora para el descanso, otra hora para estudiar, otra hora para jugar, ¿cierto? Que no me puedo salir del salón cuando quiera, ¿cierto? Valores, actitudes. Y que si ¿cierto? Los saberes son importantes, las actitudes son fundamentales en este momento que estamos viviendo de crisis más en aún nuestro país, ¿no? Entonces, sí, es importante que nuestros estudiantes se vuelvan críticos, que se desarrollen su pensamiento, pero si nosotros no generamos en ellos unas actitudes que es no solamente de ellos solos, sino que estamos en un contexto, en una realidad, en un entorno y que debemos pensar no solamente en nosotros, sino en los otros. Verdaderamente vamos a contribuir con un cambio de país, ¿no? Entonces, yo muchas veces en algunas clases les digo, a mí no solo me interesa tener unos maestros expertos que me saben, mejor dicho, pueden explicar, decir, argumentar al derecho y al revés, las teorías, los saberes, las didácticas, las pedagogías. Maravilloso. Pero primero que todo y antes que nada, necesitamos personas. Porque a mí no es nada me sirve un maestro que se sabe el ABC de la pedagogía hasta la Z y llega a patear a los niños al colegio. Y llega a tratar a todo el mundo mal, ¿cierto? ¿Sí? Hay personas muy formadas pero poco educadas. Y hay personas muy educadas pero poco formadas. Entonces yo he tenido clases con postdoctores que llegaban al salón a dar la clase y ni saludaban. Y yo voy allá a la finca con mi papá y esa gente que tiene 3 de primaria es una maravilla, son una amabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Ser personas. Ser personas.
primero que todo necesitamos sujetos, personas integrales, que sean personas. ¿Bien? A eso le apunta esto. Y 3, procedimental, que tiene que ver con las famosas habilidades. Entonces, ¿qué es lo procedimental? El no solo saber pensar muy bien, el no solo ser muy buena gente, muy buena papa, sino también saber actuar con las manos. Y actuar en contexto, Sí, ¿no? Y en en contexto. realidad. ¿Sí? Saber llevar a la práctica los saberes, saber desarrollarse ante un problema, ante una dificultad. Entonces fíjense que hay 3 competencias esenciales aquí. ¿Sí? Muchas de las preguntas van a ir por aquí, por aquí, por aquí. ¿Ya? Entonces la idea de esto es que ustedes se lleven una estructura así muy general de qué es lo que les van a preguntar, hacia dónde va la prueba. ¿Sí? Y fíjense cómo las preguntas son muy precisas, muy centradas en cosas muy específicas. ¿Sí? Pero si uno más o menos se ubica y dice, bueno, ya sé hacia dónde va la prueba, pues uno se va a ubicar. ¿Sí? Hay que ser muy hábiles en la lectura. Eso sí. ¿Sí? Entre más puedan de aquí a que les toque ejercitarse en lectura interpretativa y comprensiva. Bien. No sé. Bueno, entonces voy a recordarles varias cositas. Cerrando con lo que decía Jason, es importante que ustedes vayan haciendo esos pequeños ejercicios a través de esos módulos que nosotros les enviamos para que se vayan ejercitando en lo que va a ser la presentación de la prueba Saber Pro. Base fundamental, que entiendan, que comprendan lo que están leyendo y lo que les están preguntando, para que de esa manera sean mucho más asertivos en las respuestas que les van a preguntar en cada uno de los módulos de competencias genéricas y competencias específicas. Pienso que este primer ejercicio ha sido interesante e importante, tanto así que les vamos a acompañar en otros encuentros. Me gustaría que anotaran las fechas para que organicen sus agendas y puedan estar con nosotros en esos días del taller de acompañamiento. Tenemos uno que es el 29 de agosto, de 5 a 7 de la noche, lo vamos a realizar en la 72 con décima. Ustedes conocen el Centro Comercial Avenida Chile, ¿cierto? Ahí en ese segundo piso, ahí vamos a estar para que ustedes puedan asistir. 5 de septiembre, 12 de septiembre, 19 de septiembre y 26 de septiembre. Ahí los despedimos ya entrenados y habilitados, pero bueno, no entrenados, sino que hayan complementado más esas habilidades y esas competencias en relación con... ¿Todos los encuentros son en la web? Todos los encuentros a partir de ahorita son en la web, o sea, a partir de este miércoles son en la web, del miércoles 29, perdón. Yo lo repito, 29, en agosto vamos a tener el 29 y el 29 únicamente. En septiembre, el 5, el 12, el 19 y el 26. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.